Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y hoy vamos a analizar las características principales de las funciones de proporcionalidad directa, inversa, directa al cuadrado y variación lineal. Primero empezaremos definiendo qué es una función. Una función es una relación matemática donde a una variable se le asignan valores en función de otra. Por ejemplo, acá esto se le y está en función de x, es decir, ya esto nos está diciendo que y es la que depende de x, por lo que y es la variable dependiente y x la independiente. Entonces vamos a analizar cuando y está en función de x de modo de proporcionalidad directa o inversa o directa al cuadrado o de la variación lineal. Empezaremos por la proporcionalidad directa. Hay tres formas diferentes de establecer que una función es de proporcionalidad directa. Por ejemplo, una es ver a simple vista las características, una segunda forma es comprobando que cumple con la ecuación correspondiente y una tercera forma es viendo entonces el tipo de gráfico. Por ejemplo, las características principales de esta función es que si la variable independiente aumenta, pues la dependiente aumentará en la misma proporción. Si la variable independiente disminuye, pues la dependiente disminuirá en la misma proporción. La palabra clave acá es misma proporción, o sea, no es que ambas aumenten o que ambas disminuyan, no, es que tienen que aumentar de igual manera. Es decir, por ejemplo, si la independiente se duplica, pues la dependiente también debe duplicarse. O si se reduce a la mitad, pues la otra también se va a reducir a la mitad. Acá se utiliza el símbolo de alfa para esta expresión. Por ejemplo, y alfa x se lee como que y está directamente proporcional con x. Pero ¿qué pasa? A veces las características no son tan simples a simple vista. Por ejemplo, ok, de 2 a 4 sabemos que aumentó al doble, pero si, por ejemplo, es de 2 a 4.3, claramente no podemos ver qué tipo de aumento es para saber, bueno, están aumentando proporcional. Entonces, eso no los resuelve aplicando la ecuación correspondiente. Es decir, si para cada valor de y dividimos entre su correspondiente de x y obtenemos un mismo valor, ya eso nos está diciendo, es porque cumple esas características y tiene entonces proporcionalidad directa. Acá de manera general estamos utilizando la y para indicar la variable dependiente y la x la independiente, porque en un gráfico para graficar la dependiente se coloca en el eje vertical o eje y la independiente en el eje horizontal o eje x. Entonces acá, ¿verdad? Lo estamos representando de esa forma. Entonces vamos a empezar aplicando esa ecuación. Por ejemplo, tenemos esta tabla de valores y queremos ver si entre y x hay una función de proporcionalidad directa. Vamos a aplicar nuestra ecuación. Entonces aquí vemos que si dividimos cada valor de y entre x y nos da un mismo valor, pues ya podemos confirmar que se cumple esta función. No vamos a incluir el 0 con el 0, ya que nos daría, ¿verdad?, un valor indeterminado. Vamos con la primera pareja de 10 y 20. Por ejemplo, al dividirla, sustituyendo en la ecuación, vemos que nos da 0.5. Si hacemos lo mismo con la siguiente pareja, nos da también 0.5. La otra pareja también, y al dividir la cuarta pareja también. Entonces vemos que sí, que cumple con la proporcionalidad directa, porque al aplicar la ecuación, al dividir la pareja de variables, vemos que nos da un número que siempre es el mismo. Por lo tanto, es una constante. Entonces ya tenemos que la constante de proporcionalidad es 0.5, por lo que entre y y x hay proporcionalidad directa. Entonces podemos sustituir ya en nuestra fórmula general que y entre x va a ser 0.5. De esta manera podemos saber también un valor desconocido. Por ejemplo, ya sabemos que estos dos valores tienen proporcionalidad directa, sin embargo no sabemos cuál es el valor de y cuando x es 203.4. Pero como ya tenemos nuestra relación, podemos acá despejar ese valor desconocido de y. Como x está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda que y va a ser 0.5 por 203.4, entonces ya nuestro valor desconocido es 101.7. Entonces vemos que esa es otra de las características principales de establecer o identificar una proporción, es decir, que nos permite también saber cuáles serían valores futuros desconocidos. Por ejemplo, también, si todavía, ¿verdad?, la ecuación o las características no son tan claras, una tercera forma de saber si dos variables cumplen con esta relación es viendo el tipo de gráfico. Por ejemplo, si graficamos esas parejas de valores, vemos que el gráfico resulta ser una línea recta con pendiente positiva que parte del origen de coordenadas. Entonces ya eso nos permite establecer, bueno, es que entre esas dos variables hay proporcionalidad directa. Acá también podemos calcular lo que es la pendiente de nuestro gráfico. La pendiente es el grado de inclinación de una recta. Puesto que esta es una sola recta, pues no importa qué valores tomemos para calcular la pendiente, siempre tiene que darnos el mismo número. Entonces, por ejemplo, la pendiente es la variación de la dependiente entre la variación de la independiente.
es decir, la dependiente final menos la inicial entre la independiente final menos la inicial. Para esto vamos a seleccionar dos puntos como inicial y final. Por ejemplo, voy a seleccionar este punto como inicial el x20 con una y de 10 y el segundo punto donde x es 170 y y es igual a 85. Entonces sustituimos en nuestra ecuación, vemos que y final corresponde al valor de 85, nuestra y inicial corresponde a 10 y de igual manera la x final corresponde a 170 y la x inicial a 20. Entonces tenemos que nos da la pendiente 0.5, igual como nos había dado la constante de proporcionalidad. Acá también pudimos haber calculado la pendiente desde dos parejas de la tabla de valores. Fíjense que nos hubiese dado exactamente lo mismo. Acá y final 85, inicial 10 y x final 170 y x inicial 20. Entonces podemos buscar la pendiente tanto directamente del gráfico o directamente desde la tabla de valores. Otra cosa que hay que especificar es que la pendiente nos da el mismo valor si tomamos otro punto como inicial u otro como final. Por ejemplo, si tomásemos 0,0 como inicial y este como final, tendríamos 10 menos 0, 10 entre 20 menos 0,20 y 10 entre 20 nos lleva al mismo resultado de 0.5. Entonces, hasta ahora lo hemos visto desde el punto de vista matemático, vamos a trasladarlo ahora a las cantidades físicas. Por ejemplo, para un movimiento rectilíneo uniforme, donde la rapidez es constante, tenemos que la rapidez es el cociente de la distancia y el tiempo. Entonces, comparando estas dos ecuaciones, vemos que sí se trata de una proporcionalidad directa, porque acá la cantidad física constante es la rapidez. Acá tenemos que K y es igual a la dependiente entre la independiente, porque la distancia depende del tiempo. Entonces vemos que es exactamente la misma ecuación, por lo que concluimos que la distancia del tiempo para la rapidez constante tienen una proporcionalidad directa. Y eso nos dice que si la distancia aumenta, entonces el tiempo va a aumentar en la misma proporción. O sea que podemos inclusive comparar los datos experimentales que tengamos y saber si nos arroja un resultado correcto ya estableciendo la relación. Entonces, vamos ahora a ver la proporcionalidad inversa. Las características de esta relación es que ahora, si una variable aumenta, pues la otra va a disminuir, pero en la misma proporción. O si la independiente disminuye, pues la otra va a hacer lo contrario, siempre va a aumentar, pero en la misma proporción. O sea, si una se duplica, la otra va a reducirse a la mitad. O si una, por ejemplo, se reduce a la tercera parte, pues la otra entonces se va a triplicar. Si las características no son tan claras, pues también tenemos otra opción que es aplicar la ecuación matemática. Es decir, si multiplicamos las variables correspondientes y obtenemos un mismo valor, pues tenemos esta proporcionalidad inversa. Acá, como vemos, siempre van a ser dos valores que son los variables, ¿verdad? Las variables nos indican un número, ¿verdad? Que va a ir cambiando. Sin embargo, siempre tenemos acá un valor que representamos con K, que es la constante, ¿verdad? Como vimos que siempre va a ser un mismo número. Entonces, vamos a ver, esta tabla de valores queremos saber si tiene la función de proporcionalidad inversa. Entonces usamos la ecuación, pero acá sustituimos algo. Vemos que acá el nombre es A en función de B. Entonces ya en lugar de Y a la dependiente vamos a llamarle A y a la independiente vamos a llamarle B, porque como se lee A está en función de B, pues A depende de B. Entonces A la dependiente y B la independiente. Entonces aplicamos para cada pareja de valores el producto de A por B. Tenemos el primero 8, al multiplicar el segundo también nos da 8, también el tercero y también el cuarto. Entonces, con esto vemos que sí, que al multiplicar la pareja de valores nos da siempre un mismo número, por lo que cumple con esta ecuación de proporcionalidad inversa. Entonces, nuestra constante es ese valor que siempre es el mismo 8. Acá sustituimos en nuestra relación y ya podemos, por ejemplo, saber un valor desconocido. Acá queríamos saber cuál es el valor de B cuando A es igual a 100. Entonces, como queremos saber el valor de B, pues ya despejamos de nuestra relación. Sería que B es igual entonces a 8 entre A. Entonces, para A 100 tenemos que B es 8 entre 100 igual a 0.08. Entonces, esa es la importancia también de establecer la relación o ecuación matemática de esta función que nos permite saber valores desconocidos o inclusive predecir futuros resultados. Bien, acá vamos a entonces ahora a pasar a ver el tipo de gráfica. Por ejemplo, si vemos que esos valores los graficamos y nuestra gráfica resulta ser una hipérbola, entonces también es una forma de comprobar que entre esos valores hay proporcionalidad inversa. Entonces decimos que entre A y B hay una proporcionalidad de este tipo, la representamos con el símbolo de alfa, pero de esta manera usamos el recíproco de la independiente. Es decir, esta forma se lee como que A es inversamente proporcional
con B. Otra de las formas en las que podemos identificar esta proporcionalidad inversa, ya trasladándola a cantidades físicas, es viendo cuál de nuestros valores o magnitudes físicas se mantiene constante. Por ejemplo, de la segunda ley de Newton, para fuerza neta, tenemos que al esta ser constante es igual al producto de estas dos variables. Entonces ya acá vemos que estas dos ecuaciones tienen la misma forma, porque también una constante es igual al producto de dos variables. Entonces acá tenemos que como la aceleración depende de la masa, la aceleración es nuestra variable dependiente y nuestra masa nuestra variable independiente x. Entonces concluimos con que la masa y la aceleración tienen proporcionalidad inversa, por lo que si la masa se duplica, por ejemplo, la aceleración va a disminuir a la mitad, o si por ejemplo la masa disminuye a su tercera parte, pues la aceleración va a aumentar 3 veces. Ahora vamos con la proporcionalidad directa con el cuadrado. En este caso, si la variable independiente aumenta, pues la otra va a ser lo mismo, pero al cuadrado del aumento del anterior. Y si, por ejemplo, ella disminuye, pues la otra entonces va a disminuir, pero al cuadrado de la disminución del anterior. Por ejemplo, si la variable independiente se triplica, pues la otra va a aumentar 3 al cuadrado, que es 9 veces. O si, por ejemplo, la independiente reduce a la mitad, pues la otra va a reducir un medio al cuadrado, que sería un cuarto. Para esto también tenemos una manera de identificarla mediante la ecuación si las características no son tan claras a simple vista. Por ejemplo, si dividimos la dependiente entre la independiente al cuadrado y obtenemos un mismo valor, que es una constante, pues ya estamos frente a una proporcionalidad directa al cuadrado. Por ejemplo, para estos valores, confirmar esa relación, aplicamos su ecuación. Acá como tenemos que la energía potencial elástica está en función de la deformación, pues ya vemos que la energía potencial elástica va a ser nuestra variable dependiente y la deformación nuestra variable independiente x. En este caso coinciden ambos con la misma variable. Entonces ya acá vamos a confirmar que al dividir cada pareja de valores nos da una constante. Comenzamos con la primera pareja y tenemos que nos da 1, la siguiente también 1, la tercera también 1. Entonces, con esto concluimos que sí, al dividirla entre la independiente al cuadrado, nos da un mismo número, que es una constante, por lo que cumple con la ecuación que nos dice que es proporcionalidad directa al cuadrado, con la constante igual a 1. Entonces, sustituimos ya esa constante para tener esta relación, lo que nos permite, además de analizar su comportamiento, identificar valores desconocidos. Por ejemplo, si queremos saber cuánto vale x para una EPE de 49, pues despejamos de nuestra ecuación, EP, que es energía potencial elástica, va a ser igual a la deformación al cuadrado en este caso. Entonces, la deformación va a ser igual, acá al cuadrado pasa como raíz, entonces la deformación va a ser igual a la energía a la raíz de 49 y nos da un valor de 7. De igual manera, podemos acá establecer esa relación viendo el tipo de gráfica. Por ejemplo, si esos valores los graficamos, vemos que la gráfica resulta ser una parábola. O dicho al revés, si vemos que una gráfica es una parábola, pues ya podemos establecer, es que entre esas dos variables hay una proporcionalidad directa al cuadrado. Acá hay que resaltar algo. Estamos graficando directamente la variable que tiene esa relación, o sea, la energía potencial elástica y la deformación. El 2 es un exponente o un operador. Ahora, si graficamos, por ejemplo, la energía potencial elástica, pero en función ya de la deformación así elevada al cuadrado, estamos utilizando la x al cuadrado como una variable. Entonces, en este caso, al graficarla, nos va a resultar una línea recta que parte del origen. Entonces, ojo con esta relación. Cuando graficamos, así la variable independiente, como está elevado a un exponente 1, pues nos da la parábola. Pero si la graficamos utilizando ya la independiente elevado al cuadrado, es decir, utilizando los valores de acá de la independiente x elevado al cuadrado, pues nos va a dar una línea recta, ¿sí? Bien, entonces, de igual manera, trasladando esto a las cantidades físicas, vemos que para la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, si las reordenamos y despejamos de este lado las constantes, la rapidez al cuadrado, por ejemplo, pasa acá dividiendo,
vemos que se ve la misma forma de esta ecuación, en donde la masa es una constante, al igual que un medio, y es igual a una dependiente entre una variable independiente, porque en este caso la energía depende de la rapidez. Entonces vemos que cumple, o sea, se ve la misma forma de la ecuación, por lo que concluimos que la energía y la rapidez tienen una proporcionalidad directa al cuadrado, lo que nos dice que si la rapidez se duplica, pues la energía se va a cuadruplicar. O si la rapidez, por ejemplo, disminuye a su tercera parte, pues la energía va a disminuir 9 veces. Por último, vamos a ver la variación lineal. Este tipo de función nos establece una relación polinómica de primer grado, cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta, pero a diferencia de la proporcionalidad directa, no parte del origen. Acá también podemos evaluar a partir de la ecuación matemática si cumple esa relación, donde la constante de proporcionalidad va a ser igual a la variable dependiente y menos la constante aditiva entre la independiente x. Podemos despejar también la dependiente para obtener la misma ecuación, pero de este modo. En este caso ya sabíamos que la y es la dependiente, x la independiente, k nuestra constante de proporcionalidad, que en este caso también va a ser igual a la pendiente, pero acá tenemos una nueva letra que es la b, que simboliza una constante también, pero esta es la constante aditiva u ordenada en el origen. Es decir, va a ser el valor de y cuando x es igual a 0. Por ejemplo, acá tenemos esta tabla de valores y vamos a confirmar si las dos variables cumplen con esta función. Colocamos su ecuación y vamos a sustituirlo por ya los valores que tenemos acá. Por ejemplo, acá y va a ser T Fahrenheit. En este caso, la X va a ser la temperatura en Celsius y vamos a ver ahora cuál sería la letra B. Como B es el valor de la variable dependiente cuando la independiente es 0, en este caso vemos que tenemos que buscar en la pareja quién acompaña el 0, que en este caso es el 32. Entonces tenemos que nuestra constante aditiva es igual a 32 y la podemos ya sustituir en nuestra ecuación. Entonces vamos a probar con las demás parejitas a ver si cumplen con esta relación. Vemos que al sustituir estos valores en nuestra ecuación nos da 1.8. Vamos a ver la siguiente, también nos da 1.8 y la tercera también nos da 1.8. Entonces concluimos que al aplicar la ecuación si nos da un mismo valor, es decir, si nos da una constante, como decía esta relación. Por lo que concluimos que entre la temperatura Celsius y la temperatura Fahrenheit hay una relación de variación lineal, donde nuestra constante es 1.8 o también 9 quinto. Entonces, vamos a sustituir ya por esa constante y de esta manera podemos saber otro valor desconocido. Por ejemplo, saber cuál sería la temperatura Fahrenheit cuando Celsius es 37. Entonces, despejamos de nuestra ecuación la temperatura Fahrenheit y tenemos que nos va a dar igual, en este caso, a 98.6. Entonces, vemos que también hemos llegado a la ecuación conocida de conversión de temperatura Celsius a temperatura Fahrenheit, estableciendo la relación o función que cumplían esas variables. Otra forma de saber esta función es viendo el tipo de gráfico. Por ejemplo, si esos valores lo graficamos, vemos que la gráfica resulta ser una línea recta inclinada que no parte del origen. En este caso, a diferencia de la proporcionalidad directa, donde la recta inclinada va a ser hacia arriba, es decir, con pendiente positiva, esta también pudo haber sido con pendiente negativa, o sea, hacia abajo. Entonces, también podemos, como obtuvimos una línea recta, calcular cuál es la pendiente o grado de inclinación de la recta. Por ejemplo, si seleccionamos dos puntos, vamos a sustituirlo ahora en la ecuación. Acá tenemos que la variable y dependiente va a ser nuestra temperatura Fahrenheit y la x independiente nuestra temperatura Celsius. Entonces ya hemos sustituido por esas variables y ahora vamos a ver los valores correspondientes. Tenemos que la temperatura final Fahrenheit equivale a 68, la temperatura inicial 32. Acá tenemos la temperatura Celsius final según nuestro punto seleccionado 20 y la temperatura Celsius inicial igual a 0. Entonces, en este caso nos da 1.8, que había sido la misma constante de proporcionalidad que nos había dado anteriormente. Pudimos haber hecho lo mismo seleccionando directamente dos parejas de la tabla de valores y veremos que llegaríamos al mismo resultado.
También podemos trasladar esta función a ya una relación física. Por ejemplo, para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se cumple que la aceleración es constante. Entonces vemos que comparando estas dos relaciones son las mismas, porque una variable dependiente, la velocidad final, depende del tiempo, es igual a la aceleración, que en este caso es también constante k, la independiente es el tiempo x y la constante aditiva es la velocidad inicial porque es el valor de la dependiente cuando la independiente es cero. Y si el tiempo es cero, pues la velocidad final, que es la dependiente, va a ser igual a esa velocidad inicial o constante aditiva. Entonces vemos que sí, cada variable y constante cumple con la relación. Entonces concluimos que la velocidad final y el tiempo cumplen una relación de variación lineal cuando la aceleración es constante. Esto también nos va a permitir establecer futuros comportamientos de la velocidad en función del tiempo. Esperemos hayan entendido